Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy, como ya habéis visto en el título del vídeo, vamos a hablar sobre cómo hacer la parte de explotación de un business plan de un restaurante o de un negocio para planteárselo a un socio, a un banco, un inversor o para nosotros mismos tenerlo controlado, ¿vale? Es algo que se hace muy habitualmente y es muy curioso porque uno de vosotros me lo pidió en los comentarios y resulta que tuve una llamada de teléfono o no, una conversación por Instagram, me parece que fue con uno de los seguidores que me escribió para decirme unas cosas, le contesté tal y cual, y resulta que le dije, pues fíjate, esta semana que viene voy a hacer un vídeo sobre un comentario que me han hecho sobre esto, sobre cómo hacer la proyección del business plan y tal. Me dice, joder, si soy yo. La verdad que fue súper casual, no me había dado cuenta en ese momento, y la verdad que, bueno, muy bien. Así que nada, eso. Como siempre, gracias por contactarme, por escribirme, por darme ideas para nuevos vídeos, os lo agradezco muchísimo. Con lo cual, lo que vamos a hacer básicamente es meternos en el ordenador y sobre una serie de diferentes referencias plantearnos cómo sería a la hora de hacer un business plan. Pero antes de todo eso quería primero daros las gracias a todos los que os habéis estado comunicando conmigo durante estas semanas. Perdonadme porque la semana pasada me fue totalmente imposible grabar vídeo, era el fin de semana de las motos de Jerez y tenía que trabajar allí porque, como muchos sabéis, trabajo con la Federación Internacional de Motociclismo realizando todos sus eventos, soy la agencia organizadora de todos los eventos y entonces pues me tocaba trabajar y fue totalmente imposible el fin de semana pasado haceros ningún vídeo. Os pido disculpas, eso por un lado. Y por otro, recordaros que para el día 2 de julio tenemos el próximo curso completo de gestión económica de restaurantes, que muchos ya habéis hecho, llevamos 2 este año, este es el tercero, el siguiente será para septiembre. Con lo cual, si os queréis ir apuntando ya para no quedaros sin plazas, ya sabéis que tenéis que escribir a formacion@averasconsultores.com y ahí os atenderemos. Nada más, como os decía, vamos a intentar meternos en el ordenador, hacer diferentes proyecciones. Es verdad que ya hemos hecho un vídeo en el que hacíamos esta proyección, pero era mensualizada y además de ser mensualizada, era sobre una referencia, que la vamos a nombrar ahora cuando nos metamos en el ordenador, y esa referencia era cómo hacer una cuenta de explotación o una previsión de explotación a partir de un dato que era el alquiler. Sin embargo, vamos a probar diferentes referencias de datos que podamos conocer o que ya tengamos para poder hacer esa cuenta de explotación y que entendáis cómo se hace esa proyección y además a cuántos años se suele hacer y además qué estudio tendríamos que hacer de tesorería y muchas cosas más, ¿vale? Con lo cual, no me enrollo más. Nos metemos en el ordenador, luego salgo y me despido, ¿vale? Venga, vamos para adentro. Bueno, pues ya estamos dentro de la pantalla y en este caso, como siempre, en un maravilloso Excel en blanco. Vale, hoy mi intención no es haceros un Excel súper bonito, básicamente es explicaros cómo se hace una proyección para una cuenta de explotación antes de abrir un negocio de restauración, ¿vale? Y básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente, tenemos que tener en cuenta que por un lado vamos a tener ingresos, por otro lado vamos a tener gastos, que estos gastos van a estar divididos en personal, alimentación y bebidas, varios y suministros, ¿vale? Tenemos que hacer una cuenta anual, entonces vamos aquí a combinar y centrar, y aquí vamos a hacer una cuenta para 2025, por ejemplo, ¿vale? Y entonces tenemos que saber, y aquí vamos a tener la rentabilidad, ¿vale? Correcto, o resultado, vale. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto ya lo hemos hablado muchas veces, son los grupos de gasto en los que están divididos todos los gastos, estos 4 grupos de gasto. Entonces vamos a tener unos ingresos X que restados a unos gastos Y nos va a dar una rentabilidad Z. Con lo cual vamos a empezar a hacer cálculos, de tal manera que vamos a entender que nuestra rentabilidad va a ser igual a nuestros ingresos menos nuestros gastos. Ahí lo tenemos claro. Que nuestros gastos van a ser igual a nuestro coste de personal más nuestro coste de alimentación y bebidas más nuestro coste de varios más nuestro coste de suministros. Correcto. Y ya tenemos todas las fórmulas hechas. Y además vamos a seleccionar toda esta parte, le vamos a dar botón derecho, nos vamos a ir a formato de celdas y le vamos a pedir que estas celdas que tenemos seleccionadas sean una moneda con 2 decimales con el símbolo del euro en nuestro caso, ¿vale? De tal manera que ya todo van a ser euros. Bien, lo más importante en este caso, por cierto, un momento porque todo esto van a ser porcentajes de 2 decimales, con lo cual entiendo que aquí si pongo un 5, correcto, ya me da 5%, vale. Con lo cual, lo que tenemos que tener muy claro, sobre todo, es cuál es la referencia que vamos a utilizar
a la hora de construir nuestra cuenta de explotación, lo cual significa que tenéis que tener un control exhaustivo del negocio. Si hablamos de restauración, de los ratios de restauración, si hablamos de cualquier otro tipo de empresa, tenemos que tener un control, un conocimiento muy alto de los ratios de esa empresa, ¿vale? En este caso vamos a hablar de restaurante, pero que nos sirve para cualquier otro tipo de empresa. Entonces, por ejemplo, cuando lo hacíamos sobre el alquiler, en su momento, en aquel vídeo, decíamos que nosotros queremos que el alquiler esté entre un 5% y un 7% de los ingresos, ¿vale? De tal manera que si yo conozco el precio del alquiler y resulta que son 1.500 euros, lo único que tengo que hacer es dividir, vamos a poner aquí 5% y 7%, dividir estos ingresos mensuales, ¿vale? O vamos a hacerlo anual, son 1.500 por 12 meses, ¿vale? 18.000, para hacer ya los cálculos anuales. Lo que voy a hacer es dividir estos 18.000 euros entre el 5%. Mirad, esto es igual a 18.000 entre este, que es el 5%, ¿vale? Y esto es igual a 18.000 entre el 7%. ¿Vale? Si yo quiero que mi alquiler que cuesta 18.000 represente el 5% de mis ingresos, resulta que yo voy a tener unos ingresos anuales, voy a necesitar unos ingresos anuales de 360.000. Y si quiero que representen el 7%, voy a necesitar unos ingresos anuales de 257.143. Vamos a considerar como nuestros ingresos buenos estos de 360.000, ¿de acuerdo? Bien, de esa manera resulta que ya hemos conseguido los ingresos, ¿vale? Que es para nosotros lo más importante, conocer los ingresos, 360.000. Muy bien, con lo cual esto va a ser igual a 360.000. ¿Bien? Vale, ahora tendríamos que hacer los gastos. ¿Qué pasa? Que como nosotros conocemos perfectamente cómo funciona el negocio de restauración, sabemos que el tope máximo que yo puedo tener de personal es el 40% de los ingresos. El tope máximo que tengo que tener de alimentación y bebida es el 35%. El tope máximo de varios que quiero tener va a estar entre el 10 y el 15, vamos a poner un 12%, no, vamos a poner un 10, tope máximo. Y el tope máximo de suministros es el 5%, ¿vale? De tal manera que si yo ahora cojo y digo, bueno, pues si tengo 360.000 euros de ingresos y sé que el personal, el máximo es el 40%, si multiplico los ingresos por el 40%, esto es lo que tengo de coste de personal anual. Y si hago lo mismo con todas las partidas, perdón, esta multiplicada por el 35%, eso es el coste de alimentación y bebidas. Si hago esto multiplicado por este, ese es el coste de varios. Y si hago ingresos multiplicado por el 5%, ese es mi ingreso de suministros. Y mi rentabilidad sería un 36%. Si divido 36% entre 360.000, ahí ya tendría, aquí ya tenemos la primera referencia de cuenta de explotación para el año 2025 basándonos, no quería hacer esto, todos los bordes, y esto lo voy a poner a la izquierda, así, y además le voy a quitar las cuadrículas, perfecto. Con lo cual, sé que no está bonito, pero ya tendría una primera aproximación a mi cuenta de explotación muy básica, ¿vale? Esto luego se tiene que analizar cada cosa en profundidad. ¿Qué pasa? Que yo realmente sé, porque también lo sé, que puedo llevar a mi negocio, sobre todo si contratas a varios consultores, yo puedo llevar a mi negocio a que el personal no represente un 40%, sino que represente un 35%. El coste de alimentación y bebidas tiene que representar un 32%. El coste de varios vamos a dejarlo en un 12% y el coste de suministros vamos a dejarlo en un 4 más o menos, ¿vale? Bien, con lo cual yo sé que en una situación muy normal, mi negocio, a través de lo que me cuesta el alquiler, estaría consiguiendo 360.000 euros de ingresos, ¿vale? Que, por cierto, si esto lo dividimos entre 12, estamos hablando de 30.000 al mes, es una cantidad muy habitual para negocios de restauración no muy grandes ni muy pequeños. La media de los negocios de restauración podría estar en esta circunstancia, ¿vale? Con lo cual, yo ya sé que esta puede ser mi cuenta de explotación moderada, ¿vale? Hemos dicho que vamos a hablar de 3 escenarios, ¿vale? Y en esos 3 escenarios estamos hablando de optimista, moderado y pesimista. Vamos a considerar esta como la opción moderada, porque entendemos que es la opción más lógica que vaya a ocurrir. Me voy a ir aquí a inicio, le voy a combinar esto, le voy a poner el texto en el centro y además le voy a decir que me lo escriba de abajo a arriba. Aplicar formato, así girar texto hacia arriba. Y aquí vamos a poner moderada. Moderada.
Esta es la opción moderada. Vamos a aumentarlo un poquito más. A ver, que tampoco quiero hacer un vídeo súper largo. Ya está, moderada. ¿Bien? Bien, ahora vamos a considerar que vamos a tener una opción que va a ser pesimista. Con lo cual aquí esta va a ser pesimista. Epa. Vamos a ponerlo en mayúsculas. Pesimista. Ya empezamos. Vale. Bien. En la que lo que van a disminuir son los ingresos, pero todo lo demás se va a quedar igual. Como veis, nos da errores, no os preocupéis, en cuanto que pongamos unos ingresos, todo va a funcionar. ¿Cómo voy a hacer la opción pesimista? Pues voy a considerar un porcentaje de disminución de ingresos. Ya sé que lo he puesto mal, no os preocupéis. Disminución de ingresos. Disminución de ingresos, vamos a ponerlo bien, ¿vale? No soy capaz de escribirlo bien. Vale, vamos a poner un porcentaje de disminución de ingresos. Y ese porcentaje lo llevamos a donde queramos, por ejemplo, considerando que sea un 20%, ¿vale? Para eso tenemos que saber cuáles van a ser nuestros ingresos ahora. Entonces voy a considerar que estos ingresos, a partir de la misma referencia que tenía antes, que es el alquiler, ¿vale? 360.000. Ahora hablamos de otros modelos, ¿eh? Pero a raíz de estos 360.000 voy a multiplicar 360.000 por esto, ¿vale? Y son 72.000 euros. Eso significa que mis ingresos van a ser 360.000 menos una deducción del 20%, 288.000. ¿Y qué pasa si yo hago 288.000 euros? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el coste personal en principio lo voy a poder ajustar. El coste de alimentación y bebida lo voy a poder ajustar, pero el coste de varios no, porque el alquiler va a costar lo mismo, ingrese 360.000 o ingrese 288.000. Y igual que el alquiler, cualquier otro tipo, el banco me va a cobrar lo mismo, la gestoría me va a cobrar lo mismo, Averas me va a cobrar lo mismo, con lo cual estos varios van a ser iguales. Y el coste de suministros va a ser igual también, porque la luz, agua, el gas va a ser exactamente igual, ¿vale? Y vamos a considerar que yo no puedo ajustar todo el personal a un 35% porque el mínimo que necesito está por encima de esto. Entonces, consideremos que nuestro personal nos va a costar un 40%. Incluso en el pesimista nos podemos ir a un 42%. Y que el coste de alimentación, como tengo que mantener una carta, va a estar, aunque venga menos gente, va a estar en un 34%, ¿vale? Entonces, espero que me hayáis seguido en esta explicación. Lo que estoy haciendo es considerar que mi coste de personal no lo puedo ajustar a un 35% con menos ingreso porque necesito 3 personas en cocina y 4 en sala, por ejemplo, y eso es sí o sí, venga gente o no. Mi coste de alimentación sí lo puedo reducir un poquito, lo puedo ajustar para que no se me vaya por encima del 35%, pero hay veces que cuando tengo pocos ingresos, como tengo que mantener la carta completa y no modifico mi carta, hay veces que tengo complicaciones para mantener esto en un 32%, mi coste de varios va a ser el mismo y mi coste de suministros es el mismo porque es lo que me cuesta mi negocio, sí o sí, ¿vale? Evidentemente, si en lugar de ser un 20% consideramos un 15%, todo cambiaría, tendríamos que cambiar los ingresos, ¿vale? Pero en este caso vamos a considerar que esto es igual a esto menos esto. Al hacerlo automático, en el momento que yo aquí ponga un 15%, que es lo que quería hacer, mis números cambian, ¿vale? Ahora mismo, en el escenario pesimista, estaríamos dando una rentabilidad de un 4%, ¿vale? Anual. Y para realizar el escenario optimista, no el pesimista, sino el optimista, bueno, optimista. Soy bueno con los números, no con las letras, ya lo veis, ¿vale? Entonces, vamos a considerar lo contrario, que mis ingresos, voy a copiar esto, que mis ingresos, ¿y por qué lo pego aquí? Voy a pegarlo aquí. Que mis ingresos van a aumentar un 20%, es decir, voy a multiplicar, voy a hacer lo mismo, 360.000 por el 20%, pero ahora aquí la fórmula va a ser 72.000 más 360.000, ¿vale? Y este va a ser igual a 432.000. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi personal tampoco lo puedo dejar, voy a hacer esto un poquito más chiquitito, mi personal no lo puedo dejar en 126.000 euros, porque evidentemente para generar 72.000 euros más al año, seguramente voy a necesitar un poquito más de personal, ¿vale? Entonces, mi coste de personal no puede ser 126.000, sino que tendrá que irse al 34%. ¿Por qué al 34%? Por cierto, lo voy a cambiar para que sea... ¿por qué al 34, perdón, al 33%, por ejemplo? Incluso vamos a ir al 32. ¿Por qué al 32%? Bueno, pues porque yo sé que cuanto más aumentan nuestros ingresos, nuestro personal, el coste de personal aumenta, 126 en la moderada, 138 en la optimista, pero también es verdad que el personal no aumenta en proporción exactamente igual
a lo que aumentan los ingresos, sino que es exponencial. Cuanto más aumentan los ingresos, menos aumenta mi coste personal. Y los negocios de restauración que tienen un elevado ingreso suelen tener el personal en 32 o por debajo de eso, ¿vale? Aquí sí que voy a poder tener un 32% de alimentación y bebidas. ¿Por qué puedo tener un 32% o incluso más bajo en un negocio que funciona mejor? Primero, porque vendo mucho, entonces sí me permite que salga todo lo que hay en el almacén y no tenga que estar guardando, como en el caso del pesimista, por si viene alguien tengo que tener toda la carta completa. En este caso no tengo ese problema y además no me puedo equivocar o es más difícil equivocarme al comprar cuando tengo muchos ingresos porque vendo mucho ya. Entonces, aunque compre de más, normalmente tengo una rotación muy alta de producto y es más difícil equivocarse. El coste de varios va a seguir siendo el mismo, 43.200. Esto no representa un 12% ni de coña. Vamos a hacerlo bien, que por cierto antes aquí también lo he hecho mal. Esto es igual a esto entre esto, ahora sí. Esto es igual a esto entre esto, ahora sí. Esto es igual a esto entre esto, ahora sí, un 10%. Y esto es igual a esto entre esto. Correcto, ahora sí, ¿vale? Entonces, esta sería mi opción optimista para el primer año 2025. Como veis, tiene una mayor rentabilidad en dinero y también un porcentaje más alto. Porque todo el resto de porcentajes, por ejemplo, varios y suministros, que seguirá siendo lo mismo, resulta que tiene, como veis, un porcentaje menor. De hecho, por ejemplo, suministros sí podemos subirlo un poquito más para que se vaya incluso al 4%. Vamos a poner aquí un 4 y vamos a multiplicar esto por esto. ¿Por qué? Pues porque vamos a utilizar un poquito más de butano y poco más, ¿vale? Porque vamos a utilizar más butano, carbono, aquello que utilicemos para cocinar, porque luz y agua voy a tener que seguir estando abierto y voy a tener que seguir estando igual que en la pesimista o en la optimista, ¿vale? Entonces, esta sería el primer año de nuestra previsión de explotación a partir de cómo referencia el coste del alquiler, ¿vale? Y lo haríamos exactamente igual para conseguir ingresos con cualquier otra referencia. Por ejemplo, imaginaros que conocéis vuestro ticket medio que vais a poner, ¿vale? Que va a ser de 25 euros, ticket medio, porque ya habéis hecho la carta. Y resulta que sabéis que tenéis un negocio que tiene, yo qué sé, 120 sillas, ¿vale? Sillas. Y sabéis, estáis seguros que vais a tener un 60% de ocupación. Perdón, lo voy a poner aquí. 60% de ocupación, ¿vale? Teniendo en cuenta que vamos a abrir todos los días. Bien, estos son todo previsiones, este 60% de ocupación porque el negocio antes lo hacía y estáis seguros de que vais a hacer por lo menos la misma ocupación. Vale, abriendo todos los días. ¿Qué vamos a hacer? Coger 365 días, que son los días que abrimos, y los vamos a multiplicar por las 120 sillas. Estas serían todas mis sillas que al 100% de ocupación. Ahora voy a multiplicar este número de sillas del año por el 60% de ocupación y me da 26.280 personas al año, ¿vale? Si yo ahora cojo y multiplico esto por 25, resulta que tengo los ingresos anuales. A partir de ahí, pues pondría ese ingreso aquí. Vamos a hacerlo, por ejemplo, para este, aunque destrocemos el ejemplo anterior. Y manteniendo los porcentajes moderados, obtenemos la rentabilidad que vamos a tener. A partir de ahí, construiríamos el escenario optimista y pesimista de la misma manera. Y eso sería a través del ticket medio. Imaginemos que tenemos otra opción, y es que yo sé el personal que voy a necesitar, necesario, ¿vale? Y yo sé que necesito 4 personas para cocina y 6 personas para sala, 6 personas para sala y una persona para vacaciones. Vacaciones, ¿vale? Por ejemplo. Y yo sé que las personas de cocina me tienen un coste de empresa total de 3.000 euros. Coste de empresa, no os flipéis, ¿eh? Me refiero a el coste total con seguros sociales, retenciones, no sé qué. Evidentemente los cocineros no van a cobrar esto. Cobrarán, pues mira, básicamente esto entre 1,5, 2.000 saldría en este caso, ¿vale? Bueno, da igual. Este es el coste empresa, porque tengo que meterle todos los costes. Y el agente de sala va a cobrar 2.800 de coste de empresa, ¿vale? Y el de vacaciones va a cobrar 2.500, no, 2.800 también de coste de empresa, ¿vale?
Bien, entonces, si yo ahora multiplico estos 3.000 por las 4 personas de cocina, multiplico estos 280 por las 6 personas de sala, multiplico este 280 por la persona de vacaciones, y ahora esto lo hago anual multiplicándolo por 12, esto por 12, esto es igual a esto por 12, por ejemplo, ¿vale? Si yo sumo todas estas cantidades aquí, ¿vale? Un segundo que me voy a mover de aquí. ¿Vale? Si sumo estas cantidades, el coste de personal es 379.000 euros, ¿vale? Si este es mi coste de personal y yo sé que quiero que represente el 35%, lo único que tengo que hacer es dividir mi coste de personal entre el 35% y ese serán los ingresos que yo necesito anuales para tener este personal a este coste, ¿vale? Porque cuestan 3.000 euros al mes por 4 por 12, ese es, efectivamente. ¿Vale? Y esos serían mis ingresos, por ejemplo, para tener 11 personas en el restaurante cubriendo las vacaciones, ¿vale? Entonces, de otra referencia diferente, que es el personal necesario, sabiendo que quiero que represente el 35%, si quiero que represente el 40%, pues necesito 948.000 euros. A partir de ahí, aquí pondría los 948.000, ¿vale? Aquí establecería mi porcentaje de personal que yo he elegido aquí, que en este caso es el 40%, y a partir de ahí se construye totalmente mi cuenta de explotación. Podemos sacar cualquier otro ratio que sepamos perfectamente. Estos son los más habituales, ¿vale? Bien, y una vez que hemos construido el ratio, voy a volverme aquí al moderado este, que es el que teníamos un poquito más controlado, ¿vale? Una vez que ya he construido todo esto, voy a eliminar todo esto porque ya no hace falta. Ahora lo que tengo que hacer son las previsiones. Lo que tengo que hacer son las previsiones para los siguientes años. Es decir, tendríamos que hacer una previsión para 2026, para 2027, para 2028, para 2029, para 2030 y sucesivos. Normalmente se hace a 10 años, ¿vale? Anda, coño, claro, espérate, que si me cargo todos los datos que tenía, pues no tengo los datos. Vale, pues lo pongo aquí abajo. O lo oculto y ya está. Espera, vamos a ocultar esto. Al botón derecho, ocultar, vale. Entonces, como os decía, tenemos que hacer previsiones para 2026, 2027, 28, ay, no lo vas a hacer, vale, espera. 2027, ahora sí, si cojo 2, sí me lo va a hacer. 2028, 29, 30, 30. Normalmente se hace para 10 años aproximadamente. ¿Cómo se hace esta previsión a 10 años? Normalmente lo que se utiliza es el IPC. El índice, la subida de IPC o índice de precios al consumo, ¿vale? Entonces, tengo que considerar cuál va a ser la subida del IPC para 2026. En 2024 fue un 3.1. Lo normal es que en 2025 la subida sea de un 2,75 más o menos y que en el 2026, si todo va moderadamente bien, pues sea de un 2,5%. Incluso podéis considerar que este 2,5% se queda para todos los años, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que mis precios deben de subir cada año un 2,5%. Es decir, aquí tendría que aumentar en 9.000 euros, ¿vale? Es decir, la fórmula sería, esto es igual a esto más, vamos a hacer así, esto por 1 más esto, ¿vale? Lo que le estoy diciendo es, cógeme 360.000, multiplícalo por 2,5 y me lo sumas a 360.000, ¿vale? Y algo hecho mal. Porque es, a ver, por 1 más P9. C2 más C2, pues esto está bien, hombre. A ver, vamos a hacerlo de otra manera. Voy a expresar yo el 0,025. Ahora sí, vale. Por lo que sea, no estaba considerando esto como un porcentaje. Lo que he hecho es multiplicar por 0,025, que realmente si yo multiplico esto por 100 para hacer un porcentaje es 2,5%, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que en porcentajes 1 es el 100%, con lo cual 0,025 es el 2,5. Si quisiera poner el 25% es 0,25, ¿vale? Vale, da igual. Entonces, ya tendría 360.000. A partir de ahí, mis gastos también tendrían en principio que crecer en función del IPC. Hay veces que no se consideraba hasta ahora las subidas de personal a IPC, pero de un tiempo a esta parte, como el personal está subiendo casi todos los años y además con carácter retroactivo, yo os recomendaría subir todos los gastos un 2,5%, ¿vale?
O un 2% si queréis. Ojo que la comida puede subir como ha pasado y tener inflación muy gorda y subir más. Eso también haría que subiera el IPC. Por eso el IPC es la mejor manera de hacerlo, ¿vale? Con lo cual nuestro coste personal seguiría esta misma fórmula. Nuestro coste de A y B también, varios y suministros. He pegado la fórmula de arriba y la he copiado abajo. La he copiado y la he pegado. Y ahora cojo esto y le digo que esto es igual a este. ¿Por qué? Porque va a hacer la misma fórmula. ¿Por qué no me está haciendo la fórmula? Porque no me está sumando. Vale, este es igual a este, más este, más este, más este. ¿Vale? Y este es igual a ingresos. Este es feísimo, lo sé, pero bueno, entenderme. ¿Vale? Con lo cual mi resultado sería 44.280. Que, ojo, porcentualmente debería de ser lo mismo porque hemos subido, ¿veis? Un 12%. Porque hemos subido lo mismo en todos los casos. Lo normal es que los negocios empiecen a crecer sus ingresos, si lo estás haciendo bien, por encima del IPC y que considerásemos una subida de ingresos del 3% con un IPC del 2,5%, con lo cual nuestra rentabilidad fuese creciendo, ¿vale? De todos modos, si yo esto ahora lo hago exactamente igual, es decir, esto es igual a esto más esto por 0,025, vamos a considerar que sigue creciendo un 2,5%, y hago exactamente igual aquí, y esto lo hago igual, y esto lo hago igual, ¿vale? Veis que ya tenemos esta fórmula, ahora sí yo puedo aquí decirle copiar, y ahora me voy aquí, le digo pegar, y tendría un montón de asteriscos, ¿no? Y tendría una primera previsión de los próximos años con una subida de IPC, y aquí tendría toda la previsión de mis ingresos, mis gastos por cada grupo de gastos. Es decir, estos serían ingresos, estos serían gastos, esto es personal, alimentación y bebidas, varios suministros y rentabilidad. Rentabilidad. ¿Vale? Que realmente porcentualmente va a ser lo mismo porque esto es una manera rápida de hacerlo, pero realmente tendríamos que ir analizando cada año, cada grupo de gasto, en función de muchos estudios. Pero fijaros cómo, de una manera muy sencilla, acabamos de hacer una previsión a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años de una cuenta de resultados a partir de diferentes opciones de gasto. ¿Vale? Muy bien, no me enrollo más. Me salgo y me despido. Venga, hasta ahora. ¡Chao! Bueno, pues ya lo habéis visto. Hay muchas referencias, es verdad que existe trabajo, pero ya sabéis, ya tenéis las bases planteadas de cómo realizarlo. Como os decía, al final no se trata más que de una previsión y en la que además tenemos que contemplar diferentes escenarios en los que los ingresos y los gastos aumenten o disminuyan entre un 20% arriba o un 20% abajo en función de aquel que consideramos como escenario más lógico, más realista a lo que puede haber ocurrido, pero siempre tenemos que tener planteadas otras opciones. Quizá no para el banco e inversores, a ellos les plantearíamos una, pero para nosotros utilizar como si fuesen 3 presupuestos diferentes y saber si nuestro negocio está yendo por donde pensábamos, por encima o por debajo, es la manera en la que tenemos de controlar mucho mejor un negocio que antes de empezar hemos hecho una previsión y que empezando vemos cómo va rodando. También recordar de todos modos que cuando tenemos un negocio que abrimos nuevo, la curva, hay una curva ascendente de gente que te va a probar y tenemos muchos clientes, luego esa curva desciende y al final te quedas ahí un poco entre líneas. O sea, no pensemos que cuando abramos un negocio y venga tanta gente, es que nos vamos a forrar porque siempre va a venir tanta gente, te están probando, esa prueba descenderá y luego se quedará en los clientes medios que habitualmente vas a tener con cierto crecimiento si haces las cosas bien. Si además tienes un buen producto, un buen precio y una buena estrategia en marketing y de comunicación y esos serán los clientes que se te van a quedar, básicamente, ¿vale? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Y nada, que nos vemos muy pronto, más pronto que tarde, seguramente la semana que viene. Venga, chicos. ¡Chao!